La energía Qin es una energía súper importante que tenemos dos formas. Es heredada, la heredamos de nuestros padres. Bueno, es como si te ha tocado, pues eso, la primitiva, ¿sabes? Te puede tocar mucho, te puede tocar poco o no te puede tocar nada y tienes que estar ahí buscándote la vida. Si la energía es muy potente, el problema que tienes es que al ser muy potente, es como si te ha tocado una primitiva muy grande y dices, bueno, como tengo tanto, no reparo en gastos. Entonces derrochas y al derrochar hay una gran pérdida de energía que tarde o temprano pasará factura. Porque es la que tienes. Esa energía Qin es la que tú tienes. Es esa herencia genética que nos dan, esa herencia genética que tenemos, es la que tenemos que canalizarla bien a lo largo de la vida. Y luego tenemos también otra energía que es la que nosotros vamos a poder trabajar y producir a través de los alimentos, ¿verdad? Para nutrir los riñones, a través, digamos, de una vida lo más saludable posible, ¿no? Estas son las pautas un poco que te marca el Qigong y la medicina china, pero el Qigong va más allá. Entonces va en el sentido de que si las emociones no están muy bien canalizadas, vamos a perder mucha energía. La energía de los riñones es súper importante porque no solamente a nivel energético va a ser la que va a nutrir los huesos. Si el riñón está flojo, los huesos van a tener problemas con el tiempo. Si hay mucha tensión también a nivel físico en la zona de los riñones, porque tenemos, pues, por ejemplo, a veces trabajos con mucho esfuerzo, en la que toda la zona lumbar se implica, se alimenta uno mal y desgasta mucha fuerza trabajando. Si hay muchos miedos que se empiezan a mover y no soy capaz de canalizar bien esos miedos, esa energía va a impactar y va a crear tensiones en la zona lumbar. Esas tensiones van a provocar dolores, van a provocar lumbalgias, van a provocar bueno, pues que se va a enganchar a veces el nervio ciático, pero las mismas tensiones van a generar incluso a veces problemas de rodillas, del psoas, de diferentes zonas. Pero luego si lo miras por los canales de energía, contraes el Tai Mai. Todo el canal del cinturón, el Tai Mai, se va a bloquear. Y al bloquear el canal del cinturón, el paso de la energía no va a estar lo suficiente fluido entre la zona baja y alta del cuerpo. Y es como que te parten en dos. Es importante ver todo esto un poquito, porque esta práctica la iremos desarrollando. No es una práctica que uno dice, bueno, pues en un fin de semana esto yo lo cojo. Te puede llevar años llevar a entender bien la práctica y hacerla bien, porque vamos a ir más allá. Y luego os explico dónde se complica el tema. Cuando eres capaz ya de restaurar ese Tai Mai, que lo vamos a trabajar también. Por eso digo que no os voy a hacer un método de Tai Li Kung y demás, sino que os voy a dar una sopa casera, ¿vale? Una sopa casera. Que esta sopa casera luego la podremos variar y tomar otras sopas. Porque es interesante a veces variar, Cuando no puedo entrar por aquí es como un combate. Si el enemigo es muy hábil y sé que por este lado me bloquea, me meto por el otro. Y si por este no, pues por abajo y si no, por arriba, ¿no? O sea que luego a veces las prácticas tienes que saber variarla un poco, depende del momento, por la estación del año, el clima que hay, todo influye. Ahora mismo el clima influye un montón para contraer también los riñones. Cuando hace mucho frío, uno se contrae, ¿no? Y ese frío ataca a la energía defensiva. Si tu escudo no es muy fuerte, el frío entra. Y si entra en los riñones se contraen, debilitan, me duele la espalda, me duele aquí, me duelen las articulaciones, flojean las piernas. Estaba hablando antes de que los miedos también afectan mucho a los riñones, impactan. Las emociones afectan muchísimo a nuestros órganos, los desestabilizan. Y entonces al desestabilizarse es muy difícil, aunque yo haga un proceso de Qigong, vale, ya me sé 6, 7 ejercicios de este Qigong, lo voy a hacer todos los días, muy bien. Pero si no estabilizo mi sistema emocional, es muy difícil que ese Qigong me haga efecto. Porque emocionalmente estoy disperso. Entonces lo primero que tengo que hacer es arreglar esas emociones, que por eso hacemos la meditación siempre. Porque si no hacemos la meditación, los sonidos, los órganos, el reconocimiento de las emociones básicas,
y todo este proceso, aunque lleguemos al otro, seguirán escapándose emociones, seguirán habiendo altos y bajos. Y entonces es muy complicado que el Qigong haga su efecto. Cuando trabajamos la práctica para restaurar el riñón y darle más energía, no solamente le voy a dar el alimento que estábamos hablando antes, mejor y demás y tal, no, sino que voy a restaurar el riñón con esa esencia. Pero eso implica también un riesgo. ¿Por qué? Porque si trabajas con la corriente te puede dar un calambrazo. Es agradable tener la lamparita que te da la luz y te puedes leer, es confortable, ¿no? O una calefacción que te calienta, pero no es agradable meter los dedos en el enchufe. Como es una energía golosa, en el sentido de que cuando la empiezas a trabajar se nota de un efecto bastante inmediato. En pocos días puedes notar cómo te va dando mucha fuerza. Pero claro, si te va dando mucha fuerza y tú vas subiendo y no dejas de trabajarla, por eso el practicante tiene que regular muy bien. Decía antes que esto lleva unos años aprender a trabajar con esta energía. No es aprender la técnica y decir, yo ya voy a hacer esto, cuidado. Por eso os digo siempre, cuando surge algún problema en la práctica, llamarme. Es lo que estamos así más conectados en las clases diarias que estamos haciendo y demás. Cuando surge una duda y demás, que ya hay compañeros que les surgen dudas, nos se ponen en contacto y vemos qué está pasando con esta práctica, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Porque como es golosa la práctica y yo me empiezo a notar más fuerte, tengo más energía, pues ¿qué sucede? Que al acumular más energía, si soy a lo mejor un poco yang y aumenta mi yang, voy a vaciar mi yin. Y voy a tener carencia de energía yin y voy a tener ahí un problema también luego en el riñón. No son prácticas para tomar a la ligera, son prácticas muy interesantes, pero hay que saber hacerlas bien. Entonces, si te gusta, por ejemplo, yo qué sé, voy a poner un ejemplo, el queso. Digo, es que a mí me gusta mucho el queso, está muy bien. Pero si todos los días comes nada más que queso, pues vas a tener unos problemas de grasa en el hígado, el riñón súper saturado, etcétera. No va a ser bueno que tú te alimentes solo con queso. Por eso es que esta práctica que trabajaremos con las respiraciones de ovarios, las respiraciones de testículos, es una práctica que hay que saber dosificarla bien, porque si no la dosificas bien, es una energía que tiende a volatilizarse, sube a la cabeza y enferma el Shen, el espíritu. Tienes que trabajar la esencia, correcto, pero tienes que cultivar el chi, la energía, tienes que abrir el corazón y tienes que abrir tu consciencia. Por eso en la meditación que os estoy dando, en todas las clases, estamos trabajando la limpieza, la unificación de esos tres tesoros y la sublimación, ¿vale? Para tener una conexión con la consciencia, abrir el corazón, tener tu chi bien centrado y la esencia controlada.